vimos la clase pasada. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? Ahí, ¿ven la pantalla completa o ven la misma como imagen chica? ¿Se ve bien? ¿Completa? Completa. Ya, perfecto. Entonces, ya, miren, la clase pasada lo que estuvimos viendo fue esto, de qué pasaba cuando conectábamos dos generadores en paralelo. ¿Se acuerdan cuáles son las restricciones que hay que tener o las condiciones para poder realizar esta conexión? ¿Cómo tienen que operar estos generadores? Tenían que estar en fase. Ya, tienen que tener la misma fase, Frecuencia, secuencia. la misma frecuencia, la misma secuencia. Y una cosa más, la misma tensión. La misma tensión. Claro, eso. Y entonces cuando tenemos esas condiciones podemos conectarlos en paralelo y si tenemos una carga, la carga va a consumir una potencia total y esa potencia total se distribuye entre el generador 1 y el generador 2 y todos los que hayan, 6, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Se distribuye entre todos los que hay. Y la potencia activa, ¿no es cierto? Y la potencia reactiva pasa más o menos lo mismo. Entonces cada generador tiene su curva de respuesta, que tiene una pendiente, y que nosotros esta curva la podemos subir o la podemos bajar, ¿no es cierto? Esta que estaba aquí la podemos llevar para arriba. Si aumentamos la velocidad de giro de la máquina en vacío, o la podemos bajar. Entonces, en este caso, habíamos visto que teníamos una carga y el generador 1 producía toda esta energía y el generador 2 ese poquitito, y la carga consumía la suma de los dos. Pero si a este generador de acá le aumentábamos la frecuencia en vacío, es decir, esta curva la llevábamos más arriba, entonces ahora el generador 1 que antes generaba todo esto, ahora genera un poco menos, y el generador 2 que no generaba casi nada, ahora genera un poco más, y ahí está un poco más equilibrada la generación. Igual el generador 2 está produciendo más que el 1, y la potencia total se mantiene constante, porque depende de la carga, ¿no? Dijimos que la pendiente de esta curva dependía del tamaño de la máquina. Una máquina grande tiene una pendiente muy baja, casi una recta, ¿no es cierto? Y una máquina pequeña tiene una pendiente más pronunciada, porque básicamente si yo le pido más potencia, la máquina se frena. Entonces, entre más pequeñita sea la máquina, más se va a frenar. Entonces vimos lo mismo que pasaba acá con el efecto de la tensión. La tensión depende de la potencia reactiva. Y lo ideal, ¿no es cierto?, es tener una tensión estable o fija en un nivel deseado. Entonces, el operador, ¿cierto?, cuando conecta una o más varias o más máquinas en paralelo, perdón, dos o más, tiene que ajustar la tensión en vacío. ¿Se acuerdan cómo se ajusta la frecuencia en vacío? ¿Cómo se hacía para cambiar la frecuencia en vacío? Para pasar de aquí a acá. ¿Alguien se acuerda, no? ¿Nadie se acuerda? Esta es la ecuación de la curva. Claro, hay que aumentar la velocidad, ¿no es cierto?, mecánica. Entonces, aumentando la velocidad mecánica es como se eleva la frecuencia en vacío. ¿Y cómo se eleva la tensión? En el caso si se cae la tensión, ¿cómo elevo la tensión? Aumentando la excitación. Aumentando la corriente de campo, ¿no es cierto?, que es aumentar la excitación, como dice el compañero.
Entonces vimos este ejercicio, vimos aquí algunos detalles y quedamos aquí. Entonces, aquí yo me acuerdo que les quedé debiendo algo de la estabilidad del límite de los ángulos. Entonces, lo tenía aquí, pero ese día no sé qué pasa. Tenía sueño tal. Entonces, la potencia máxima que puede generar una máquina es 3 veces la tensión de fase neutro por la tensión inducida dividido por la resistencia sincrónica. Y sabemos que el torque es igual a la potencia por la velocidad, por lo tanto, podemos despejar el torque, que es la potencia, básicamente lo que tenemos ahí, dividido por la velocidad. Entonces, este es el torque máximo y este torque, si recuerdan, depende del seno del ángulo. Entonces, este ángulo de torque varía, ¿no es cierto?, dependiendo de la posición y acá están los límites de estabilidad. Entonces, nosotros habíamos encontrado que el máximo teórico era cuando el ángulo era 0, pero no podemos llegar a 0. Aquí están los límites del ángulo para que sea estable. Entonces, cuando uno acciona una máquina, si recuerdan lo que hemos visto, la corriente tiene 3 instantes, por así decirlo. Un instante que es cuando yo la conecto, otro cuando pasa un tiempo después de la conexión y otro cuando ya lleva mucho tiempo conectado y ahí uno llega al estado estacionario. Entonces nosotros todas las ecuaciones que hemos visto han sido válidas acá en esta parte, en la zona de estado estacionario, y no hemos visto qué pasa en la parte transitoria, que es cuando se conecta la máquina. Y cuando se conecta la máquina tiene estos comportamientos, por ejemplo aquí tenemos la fase A, fase B y fase C. Si instantáneamente sumamos las 3 corrientes da 0, pero si se fijan, esta tiene una corriente de C, es decir, esta no está centrada en 0, la media está aquí, pero en estado estacionario la corriente de C es 0. Esta también tiene una componente de C y esta también. Entonces tenemos esa componente continua que es transitoria. Y para poder modelar correctamente este transiente necesitamos trabajar con las ecuaciones diferenciales de la máquina. Entonces que ya se las presenté una vez cuando teníamos el torque eléctrico y la inercia, que la sumatoria de los torques era igual a la inercia por la aceleración angular. Y esa ecuación es más o menos complicada de trabajar y no es tan rápido para hacer los cálculos, que son matemáticas un poco más complicadas. Entonces, lo que se hace es simplificar esto. Entonces, vamos a ver hoy día lo que son los transitorios por cortocircuito. Entonces, cuando ocurre una falla, la componente alterna de la corriente salta a un valor muy grande, es decir, supongamos que estábamos a 10 amperes, hay una falla, saltó al triple, a 30, 40 más, o más, hasta 7 veces, pero la corriente total no puede cambiar en ese instante debido al comportamiento inductivo. Acuérdense que nosotros en la máquina, el modelo más simplificado es una fuente que es la tensión inducida en serie con la inductancia sincrónica. Entonces, si recuerdan, el inductor tiene una cierta dinámica y depende del tamaño de la máquina y el tamaño de ese inductor, y eso es lo que nos limita la dinámica de la corriente. Entonces, como los valores instantáneos de la corriente en el momento de las fallas son diferentes en cada fase, la magnitud de la corriente de C de la corriente será diferente en cada una de ellas. Ya, eso es lo que les mostraba acá. Acá tenemos una parte de C, acá otra y acá otra. Entonces, estas componentes de C de la corriente decaen con rapidez, pero promedian en principio entre un 50 y un 60% del flujo de la corriente alterna. Es decir, que si teníamos 10 amperes, 5 más o menos, entre 5 y 6, son DC. Pero como les dije, depende de cada fase, no todas las fases van a tener la misma amplitud. Entonces la corriente típica, o sea, la corriente inicial es típicamente 1.5 o 1.6 veces la corriente AC tomada sola. Entonces, como les dije, tenemos 3
periodos. Uno que es el periodo subtransitorio, que es apenas se produce el cortocircuito o se conecta a la máquina. Después tenemos un periodo transitorio donde la corriente DC ya decrece bastante. Y finalmente el periodo en estado estacionario. Entonces, con estos tres periodos, como les dije, si queremos ver el modelo no necesariamente exacto, pero más aterrizado, se necesita trabajar con las ecuaciones diferenciales y en eje ABC, que son relativamente complicadas de resolver. Pero como está documentado que hay tres periodos, o tres periodos, ¿no es cierto? El periodo subtransitorio, que es cuando parte la falla, y el transitorio, cuando ya está mermando la falla, y el estado estacionario, cuando ya no hay componente de C. Se puede simplificar y tenemos tres instantes, y al primer instante le llamamos la corriente I2'. Entonces parte aquí en I2', después tiene I' y después I. Entonces tenemos la corriente I2', que es la corriente subtransitoria, que esta corriente es causada por los devanados de la amortiguación de los generadores sincrónicos. La corriente de tiempo de esta, la constante de tiempo de esta corriente se simboliza con T2'. Es decir, que el tiempo en que ocurre aquí es T2'. Y con frecuencia esta corriente es 10 veces el tamaño de la corriente de falla en estado estacionario. O sea, si en estado estacionario llegó a 10 amperes, en este instante llega a 100, más o menos. Luego tenemos la corriente transitoria, que es I', que va a ser acá en la zona del medio. Y esta corriente fluye del generador durante el periodo transitorio y es causada por una componente de C de la corriente inducida en el circuito de campo en el momento del cortocircuito. Esta corriente de campo aumenta el voltaje interno generado y causa una corriente de falla incrementada. Entonces, como la constante de tiempo del circuito de campo es mucho mayor que la constante del tiempo de los devanados de amortiguación, el periodo transitorio termina mucho después que el periodo subtransitorio. Y esta constante de tiempo se denota por T'. La corriente RMS promedio durante el periodo transitorio es con frecuencia 5 veces la corriente de falla del estado estacionario. Entonces, si aquí teníamos 10 amperes, acá tenemos 5 veces, acá tenemos 10 veces. Entonces, 50 y 100 amperes. Y acá tenemos I2', I', T2' y T'. Y lo simplificamos de esta forma. Entonces, en vez de tener esta corriente alterna, llegamos a este valor RMS, ¿no es cierto? Que el RMS, acuérdense que ya no es sinusoidal, sino que es un índice de la señal, y la modelamos de esta forma. Entonces vamos a decir que partimos aquí en I2' para el periodo subtransitorio, que acá dura T2', luego viene el periodo transitorio, que aquí tenemos I' hasta T', y finalmente llegamos al estado estacionario. Entonces, básicamente nos reducimos a líneas rectas. Líneas rectas. Y para unir estas rectas, o para modelar la corriente en el tiempo, pero la corriente RMS, se ocupa esta fórmula que está acá arriba. Entonces, la primera zona parte en I2' y termina en I', por lo tanto, esa es la diferencia de amplitud, I2' menos I', y dura desde 0 hasta T2'. Por lo tanto, se multiplica por esta exponencial que va de T hasta T'. Eso va a ser el primer periodo. En el segundo periodo, la amplitud va desde I' hasta I, de cortocircuito, que es ISS. Esa es la corriente de cortocircuito, ISS, o estado estacionario. Y esta es la amplitud, y la diferencia de tiempo es desde T2' hasta T', pero como T' mucho mayor a T2', no se considera y la dejamos ahí. Y finalmente llega al valor en estado estacionario. Entonces, por ejemplo, si esto era 10, este era 50 y este era 100. ¿Se entiende esta ecuación?
¿O no mucho? ¿Cómo se pasó de aquí a acá? Sí, un poco las primas dependen del estado en el que está la corriente, ¿cierto? Claro, el subtransitorio, el transitorio y el estado estacionario. Entonces, al 2' es subtransitorio, el prima transitorio. Aquí, este puntito de aquí, esa amplitud máxima es I2', la amplitud en ese punto es I' y la amplitud en este punto es ISS. Y el tiempo que hay aquí, el eje X es T2' y el tiempo que hay acá es T'. Y después acá ya es régimen permanente, así que este tiempo llega hasta infinito con esa corriente fija. Ese X que está allá, que es prima y 2', sería el tiempo del eje en el X, No, ¿no? el T es tiempo. El X es la reactancia. Ah, Entonces, la perdón. reactancia, nosotros Ya. tenemos la reactancia subtransitoria, que va a ser la que está en esta parte, ¿verdad? Que le Este llamamos es partido por X2'. corriente. Claro, este es Claro, partido por y es la corriente. tensión dividida por la corriente. Por ley de Ohm, no. Ya, sí. ¿Sí? Acuérdense que en el modelo simplificado tenemos una fuente con la reactancia y si tenemos la corriente, podemos despejar la reactancia por ley de Ohm. Ok. Entonces la resistencia es el voltaje dividido por la corriente. Entonces el voltaje es la tensión inducida y la corriente que es la corriente que está ocurriendo. ¿Ya ahí sí? Entonces acá tenemos una reactancia subtransitoria y acá tenemos una reactancia transitoria. Y la ecuación es casi la misma, solo que el voltaje dividido por la corriente. Y la reactancia en estado estacionario sería la tensión dividida por la corriente en estado estacionario, que es la misma XS que siempre hemos trabajado. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya, entonces veamos un ejemplo. Entonces tenemos un generador sincrónico de 100 MVA de 13.5 kV conectado en estrella trifásico de 60 Hz que opera con un voltaje nominal en vacío cuando se presenta una falla trifásica en sus terminales. Sus reactancias por unidad sobre su propia base son la reactancia sincrónica 1, la reactancia sincrónica transitoria 0.25 y la subtransitoria 0.12. Y las constantes de tiempo son estas: el T' 1.1 segundos y el T2' 0.04 segundos. Entonces, se estima que la componente DC inicial de esta máquina es en promedio un 50% del componente AC inicial. Aquí vienen las preguntas. ¿Cuál es la componente AC de la corriente en este generador en el instante siguiente a la falla? Entonces, ¿qué datos nos están pidiendo aquí? El I', el I2', el ISS. ¿Qué datos piden aquí? ¿Se entiende, no? Acuérdense que nosotros tenemos la componente AC y la componente DC. Y el total es la suma de los dos. O sea, la componente AC es la parte alterna y la DC es lo de adentro. Pero la componente AC, o sea, DC es como un 50 y 60 de la AC. Entonces ahí tenemos el I' y el I2'. Y nos piden cuál es la componente al instante siguiente de la falla. Entonces al instante siguiente de la falla es justo aquí. No es ni aquí, ni acá, ni acá. Es justo aquí. Entonces nos pedirían I2'. ¿Cómo calculo I2'?
a partir de esta ecuación. Esta ecuación, ¿cómo despejo I2'? Sería voltaje dividido por reactancia. Multiplicando la reactancia por la tensión. Claro, la tensión dividida la reactancia. Ese pasa para allá y este pasa para acá. Sí, perdón. La tensión Entonces dividido por la la reactancia. tensión, Ahí claro, lo la tenemos. tensión sería los 13.5 y la reactancia 0.15. Entonces, ¿cuánto nos daría esa corriente? A ver, voy a cambiar de aplicación. Denme un segundo. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Ahí me costó, pero creo que lo logré. Sí, En sí. mi... Ya. Sí. A ver, voy a ver si me funciona el lápiz ahora. Ahí sí. Ya, entonces, esta fotito la agrandamos. Acá tenemos el I2', acá tenemos el I', y acá tenemos el ISS. Acá tenemos el T2', y acá tenemos T'. Ya, eso es. Entonces, dijimos que la corriente I2', usando la ecuación de la derecha, va a ser la tensión inducida dividido por la reactancia subtransitoria. Entonces, la tensión inducida es de 13,5 kilovolts y la reactancia subtransitoria es de 0.12. Esto está todo por unidad. ¿O no? Claro. Entonces, aquí hay que trabajar en por unidad. Esto está, no habría que hacerlo así. ¿Dónde tengo la unita? Aquí está la unita. Entonces, si vamos a trabajar en por unidad, tiene que ser todo en por unidad. Entonces, la tensión va a ser 1 por unidad. ¿Cuánto sería esto? Sería 8,33. Entonces, esto sería 8.33 y esto está en por unidad.
¿cómo saco cuál es la corriente aquí para poder pasarlo a amper? ¿Se acuerdan cómo sacar de por unidad o no? ¿Se acuerdan? ¿Sería la potencia del generador o no? La potencia, nosotros sabemos que es de 100 MVA. ¿Y esto es igual a qué cosa? La potencia aparente es igual B por a I. B por I, a B por I. conjugado. O sea, sí, pero o sea, aquí lo que tenemos es el módulo en realidad. Ah, ok. Entonces aquí vamos a tener qué voltaje y qué corriente, de fase, de línea. Por raíz de 3 tendría que ser. O sea, si es por rate de 3, vamos a trabajar con el voltaje de línea y corriente de línea. Pero en este caso, la conexión es estrella. Entonces nos Estrella. conviene trabajar con la tensión de fase, corriente de fase y poner un 3. Entonces ahí despejamos la corriente de fase. ¿Y cuánto es la tensión de fase? Bueno, como es estrella, también sería raíz de 3, voltaje de línea por corriente de fase, porque corriente de fase y corriente de línea son iguales en estrella. Entonces, la corriente sería los 100 MVA dividido por raíz de 3, el voltaje de línea. El voltaje de línea es de 13,5 kilovolts. ¿Ya la pueden calcular, por favor? Es 4276,6. 1276. 67. Ya, 7 lo voy a poner y esto es kiloamperes. ¿No? Ahí estaría. Claro. Entonces la corriente AC va a ser 8 veces eso. Entonces le voy a poner que es por unidad y el I2' va a ser el I por unidad por la corriente de fase. 8,33 por 4,27. ¿Cuánto sería eso? $35.624,6. 45.627. Ya le voy a poner como 3. No, es 35, profe. A 35. 35. 35,624,6. Pero ahí multiplicó una corriente por unidad y otra real. Claro, para sacarla por unidad. Por el 8,33. Claro. Si la corriente fuera 1 por unidad, me daría los 4,27 que es la nominal. Pero en la falla nos dio que era 8 veces. Entonces eso es 45,35 por lo que dicen sus compañeros. O sea, 45,35 kiloamperes. En realidad es como multiplicar la corriente por unidad por la corriente base. Claro, esta es la corriente base. Esa es la corriente base. Lo sacamos con los valores nominales y se multiplica por el por unidad, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, profe. Ya, entonces aquí igual me faltó otra cosa porque aquí sacamos el AC nomás. Este es el AC. Pero dijimos que el I2' es el I2' AC más el I2' DC.
feo es. Y DC. Ahí estaría. Entonces el AC ya lo sacamos con la ecuación y me faltaría el DC. ¿Cómo calculamos el DC? Aquí dice la corriente DC inicial en esta máquina es en promedio el 50% de la componente AC. Entonces, esto sería la I2' AC más 0.5 I2' AC. Ahí estaría el 50%. Y el I2' total va a ser 1,5 por los 45.35. ¿Sí? Pero es 35, no 45. 35. Ah, 35. Sí. Dígame de nuevo, por favor. 35. ¿Cómo? Es 35,62. 62. Ya. Gracias. Ya, y eso lo multiplican por 1.5 y ahí vamos a tener el I2'. ¿Ya cuánto le da esto? 54,93. ¿34? No, 54. No, disculpe, me equivoqué. 53,43. Ahí estaríamos con la corriente I2', que es la suma de la AC más la DC. Entonces ahí tendríamos lista la letra B y después nos piden cuál será la componente AC de la corriente después de 2 ciclos. ¿Cuánto será eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, voy a traer la ecuación de acá. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación que nos dice la corriente en cualquier instante de tiempo. Entonces ya tenemos el valor de I2', nos faltaría encontrar el valor de I', y tenemos el valor de T2', el de prima y el del ISS. ¿Ya? Entonces tendríamos que reemplazar los valores. Entonces, el I', acuérdense que cuando pasamos al, al régimen transitorio ya no hay componente DC, se elimina. Y esto va a ser la tensión inducida, si lo tenemos por unidad, dividido por la reactancia transitoria, que en este caso, voy a poner la ecuación mejor, es la tensión dividido por X'. Trabajamos por unidad, eso es 1, y en el onceavo nos dicen que esto es 0,25, por lo tanto esto sería 4. Esto por unidad, lo que significa que el I' va a ser 4 veces por 4.27 kiloamperes. ¿Lo pueden calcular, por favor?
El 4 por 4,27 es 17,08. 17,08 kiloamperes. Entonces, ahora reemplazo la ecuación. El I2' nos dijo, o sea, encontramos que era 53,43. El I' 17,08. La exponente de menos t dividido por T2', y T2' es de 0,04. Después reemplazo aquí en I', 17,08 menos 4,27. Y después me queda más 4,27. Y esto estaría en kiloamperes. Ya pueden hacer estos cálculos, por favor. ¿Cuánto es esa diferencia y esa diferencia? ¿Cuánto? 53,43 menos 17,08. Eh, 36,35. 6,35 por E de menos T dividido 0,04. Y después esto es 17,08 menos 4,27. 12,81. 12,81 por E elevado. Aquí me comí la exponencial menos T dividido por T'. Que T' es 1,1. 1,1 y más de los 4,27. Ya, entonces esta es la ecuación generalizada para cualquier instante de tiempo. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar en el instante de tiempo que nos piden, que es después de 2 ciclos. ¿Cuánto tiempo dura un ciclo? ¿Cuánto tiempo dura un ciclo? 20 0,02 segundos. milisegundos. 50. 20 milisegundos. 30 milisegundos. 20. 20. 0,02. 0,02. ¿Por qué? ¿De dónde sacan ese dato? Solo que dura un siglo. Sí, pero un ciclo es T. Y esto T es 1 sobre 50 la frecuencia. y esto es 1 dividido 60, que es la frecuencia. Y esto le da 0,02, me dijeron. Ah, Ay, con que ese es 50 60 da Hz. 20. Ah, con 50, pero aquí el enunciado nos dice que son 60. Entonces aquí nos pide para 2 periodos. Entonces aquí le ponemos un 2. Y acá le ponemos también un 2. Un 2 y un 2. Y ahí, 2 dividido 30, ¿cuánto tiempo da eso? 33 milisegundos. 33 milisegundos. ¿Sí? Sí, me dio lo mismo. Ya. Entonces da 33. 33 milisegundos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar en esta ecuación de acá abajo y evaluar. Entonces la corriente en 33 milisegundos, que va a ser el 2 periodos, va a ser 36,35 por E elevado menos 33 milisegundos. Eso es se me perdió la goma. Eso es 0,033, ¿o no? Dividido 0,04, porque esto tiene que estar o en Todo eso. segundos o en milisegundos.
¿Pero era el doble o no? Pero eso es lo que nos dio el 2 periodos. 2 periodos es 2 veces t. 2 dividido 60. Eso da, ¿o no? Sí, está 0,033. 33,3 milisegundos. ¿Está bien? ¿Ya? Profesor, ¿por qué colocó el 2t? Si está, o sea, si en el fondo estuviese 2t, está multiplicando. Si yo lo paso al otro lado de la ecuación, pasaría dividiendo al final, igual me daría 1 partido por 60, o hay algo que es distinto en la fórmula. No, es que aquí nos piden 2 ciclos. Si yo tengo un ciclo, es t. 2 ciclos es 2t. 3 ciclos es 3t. Pero t sigue siendo 1 sobre f. ¿Se entiende eso, no? Sí, no, ahora sí. Es Entonces, 2 básicamente ciclos que. es 2 veces t. Ya, Que ok. un ciclo en 60 es 0,016. Claro, 1 sobre 60, sí. ¿Y ahí sí? Entonces, vamos a la ecuación. Acá está la ecuación. ¿Dónde la dejé? Aquí, y reemplazamos más por e elevado a menos 0,033 dividido 1,1 más 4,27. Y ahí, bueno, tienen que reemplazar los datos en la calculadora y les va a dar un valor. Lo voy a dejar aquí que es 2t. La corriente en 2t. ¿Se entiende el desarrollo, no? Sí, profesor. Ya. Entonces reemplacen ustedes, metan los datos en la calculadora. Da 32,63. 32,63. Esto estamos en kiloamperes. Entonces vámonos al gráfico. Dijimos que acá teníamos 0,04. Chuta, ¿qué pasó? Acá 1,1. Y nosotros estamos en 0,033, que es por aquí más o menos. Ahí estaríamos 2t. Entonces tiene que ser mayor a 17, ¿sí? Y menor a 53. Y claro, si vemos el dato, sí estaría más o menos correcto. 32,63 amperes. ¿Ya dudas con el ejercicio? El kiloamperes. ¿Sí? ¿Kiloamperes? ¿No? ¿Ese es el valor que logra máximo en el cortocircuito era o no? ¿En qué etapa era? No, ese valor que encontramos fue justo a los 2 ciclos. Ah, ya. El Acá periodo nosotros tenemos un ciclo, ya, 2 subtransitorio. ciclos. Justo en ese punto estábamos todavía en la etapa subtransitoria para ese ejercicio. Puede que para otro ya hubiese pasado a otro lado. Ya, pero bueno, nosotros estábamos trabajando con el modelo simplificado, que ahí encontramos la Profesor, corriente remesa. Dígame. pero estos transitorios son obviamente producto del cortocircuito que se refleja o afecta al generador, ¿por cierto? O sea, no necesariamente lo afecta, depende de los rangos, porque generalmente nosotros tenemos protecciones para los equipos. Claro, Entonces las claro. protecciones se diseñan de tal forma que el equipo, al conectarlo sí o sí, pasa por estas dinámicas.
Entonces las protecciones se diseñan de tal forma que sí deje el equipo que esté con esa corriente elevada por este periodo de corto, o sea, este corto periodo de tiempo. Si esta corriente se mantuviera aquí o empezara a subir, la protección va a operar. Y ahí, claro, la protección evita que la máquina se dañe. Igual se producen unos daños, no sé si se acuerdan que lo vimos en su momento con estas curvas. Entonces, depende de cuánto tiempo yo tenga la máquina, se va a ir dañando. Entonces le voy a ir bajando vida útil, sí o sí. Pero... En esa gráfica la clase era la aislación. Claro, la aislación es la que se daña. Ok. Sí, acuérdense que el aislante es un barniz que se daña con la temperatura. Sí, correcto. Entonces, cuando hay mucha corriente, eso se traduce en temperatura. Entonces, por mucho tiempo se va a dañar. Y sí o sí, estos pequeños calentones van produciendo una merma en la vida útil de la máquina. Eso podía trabajar hasta ahora y después iba bajando las horas. Ya, la última parte que vamos a ver de los generadores es los valores nominales. Aquí estamos. Los valores nominales, bueno, ya sabemos la ecuación de la potencia aparente, ¿no es cierto? 3 veces el voltaje de fase por corriente de fase, o raíz de 3 veces la corriente de línea por la corriente de línea. Y si está conectado en estrella, la corriente de línea y la de fase son iguales. Entonces, en el cobre, nosotros tenemos pérdida, que es I cuadrado por R. Entonces, si tenemos un generador trifásico, entonces 3 veces I cuadrado por R. Esto tanto en el estator como en el rotor. ¿Ya? Solo que acá tenemos la corriente alterna y acá tenemos corriente continua. Y en el rotor solamente tenemos una resistencia, ¿no es cierto? Por eso no va el 3. Entonces aquí tenemos lo que son los valores nominales y cómo van funcionando, ¿no es cierto? En base a la amplitud de la corriente y el factor de potencia de la corriente. Entonces acá tenemos las curvas y acá está de nuevo lo que les decía yo de los rangos de operación que les mostré en la gráfica delante del ángulo de torque. Entonces, básicamente, el generador tiene una capacidad de generar potencia activa y potencia reactiva. Tiene unos límites físicos, ¿no es cierto?, debido a las construcciones. Entonces, si le pido mucha reactiva, no le puedo poner más potencia activa, ¿cierto? Si le pido negativa o positiva, voy a estar siempre limitado a los rangos de operación. Ya, pero estas curvas son un poquito más complicadas en la mano, así que no las voy, este ejercicio les queda tarea, no. Bueno, ustedes tienen la diapos, está ahí en la 104. Ya, entonces, como resumen, un generador sincrónico es un dispositivo que convierte potencia mecánica, ¿no es cierto?, que viene en el eje, a potencia eléctrica en corriente continua con un voltaje y frecuencia específica. Lo ideal, ¿no es cierto?, es que la frecuencia sea fija y el voltaje también. Pero sabemos que cuando entran carga y salen carga, la frecuencia varía, tanto como el voltaje y el factor de potencia. Entonces, el voltaje nosotros lo ajustamos con la corriente de campo y la frecuencia con la velocidad de giro del eje. Entonces me va a apagar esta cosa. Ya, entonces, el término síncrono o sincrónico se refiere al hecho de que la frecuencia eléctrica de la máquina está conectada o confinada o sincronizada, ¿no es cierto?, a la tasa mecánica de rotación de los ejes. ¿Se acuerdan cuál es la relación entre la velocidad mecánica y la velocidad eléctrica?
o la frecuencia. ¿Cómo era la relación? Tienen directa relación. Ya, pero ¿cuál era la ecuación? ¿Nadie se acuerda? Se están relacionadas con el número o con la letra P. ¿Qué es lo que era P? Polo. Los polos, ¿no es cierto? Entre más polos, más lento gira la máquina. Menos velocidad. Claro, para la misma frecuencia. ¿Ya? El voltaje interno generado de esta máquina depende de la tasa de rotación del eje, ¿no es cierto? La tensión inducida era una constante por omega por IF. Entonces depende de la tasa de rotación del eje y la magnitud del flujo. Entonces, si no hay rotación, ¿cuánta tensión inducida tenemos? Si la velocidad de giro es 0, ¿cuánta tensión inducida hay? ¿Cómo, profesor? 0. Si la velocidad de giro es 0, si el generador está detenido, ¿no es cierto? No hay tensión inducida. No hay tensión inducida. Claro. Y nosotros queremos que la velocidad sea fija, idealmente, ¿no es cierto?, para tener una frecuencia fija. Y por lo tanto, lo único con lo que se puede ajustar la tensión inducida es la magnitud del flujo de campo en el caso de que tengamos un rotor con un electroimán. Si tiene imanes permanentes, y ahí no hay nada que hacer. O sea, el voltaje de fase de la máquina difiere del voltaje interno generado por los efectos de la reacción en el inducido en el generador y también por la resistencia y reactancia interna de los demanados del inducido. El voltaje de los terminales del generador será igual al voltaje de fase o estará relacionado por raíz de 3, lo cual depende de si la máquina está conectada en estrella o en delta. Entonces, la máquina en que opera un generador sincrónico es un sistema de potencia real, depende de sus características. Cuando un generador opera solo, las potencias real y reactiva por suministrar deben estar determinadas por la carga impuesta y por los puntos de ajuste del mecanismo regulador, y la corriente de campo controla la frecuencia y voltaje de los terminales respectivamente. Cuando se conecta un generador en un bus infinito, la frecuencia y voltaje son constantes porque lo impone la red, ¿no es cierto?, o el bus infinito, por lo que los puntos de ajuste del mecanismo regulador y la corriente de campo controlan el flujo de potencia real y reactiva del generador. Acuérdense que acá yo podía pasar a modo motor o modo generador y podía compensar reactivos también con el generador sincrónico. Pero eso lo vamos a ver ahora en más detalle en el modo motor. En los sistemas reales que constan de generadores de tamaño aproximadamente igual, los puntos de ajuste del mecanismo regulador afectan tanto la frecuencia como el flujo de potencia, y la corriente de campo incide tanto sobre el voltaje en los terminales como sobre el flujo de potencia reactiva. Ya, eso sería el generador sincrónico. Entonces ahora vamos a ver lo que es el motor sincrónico, el motor síncrono. ¿Cuál es la diferencia entre motor y generador? ¿Se acuerdan? El motor Que uno recibe utiliza como energía carga. eléctrica y la Recibe transforma en energía mecánica, Exacto. Claro. y el generador al revés recibe energía mecánica y la convierte en eléctrica. Claro. Entonces dijimos que la máquina sincrónica como generador es súper buena y como motor no tanto. Al revés de lo que pasa con el motor de inducción. Como generador no es muy bueno el motor de inducción, pero como motor es súper bueno. Entonces, básicamente, internamente el mismo equipo, no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Tenemos el estator, el rotor, y si hay corriente en el estator, tenemos el campo del rotor. Si hay corriente en el rotor, tenemos el campo del rotor que está orientado con el rotor, y tenemos un torque inducido, que es el torque que nos va a generar el motor. La diferencia sí va en la dirección de las corrientes. Nosotros cuando hablamos de un generador decimos que la corriente sale del circuito, y cuando estamos en modo motor la corriente entra. ¿Se fijan? La corriente viene desde la fuente y entra al motor.
Entonces nos cambia aquí un signo, la ecuación es prácticamente la misma, solo que nos cambia el signo de la corriente. Y el modelo equivalente es el mismo. Acá tenemos el rotor y acá tenemos el estator trifásico que podemos estar conectado en delta o en estrella. Entonces, un motor sincrónico es igual en todo su aspecto a un generador sincrónico, excepto en que la dirección del flujo de la potencia es opuesta. Ya como dijeron, ahora la potencia va desde la fuente eléctrica hasta el eje mecánico. Debido a que se invierte la dirección del flujo de potencia de la máquina, se puede esperar que la dirección del flujo de la corriente del estator también se invierta. Ya esto es lo que pasa aquí, se invierte esta dirección de la corriente, por lo tanto el circuito equivalente es exactamente igual, excepto que la dirección de la referencia de la corriente está invertida. Entonces, si hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito, podemos despejar o ver, ¿no es cierto?, que la tensión de fase es igual a la tensión en la resistencia, que es R por IA, más la tensión en la reactancia, que es JXS por IA, más la tensión inducida. Entonces acá tenemos la tensión en los terminales o tensión de fase, pensando que está en conexión estrella. Y si de esta ecuación despejamos la tensión inducida, ahora nos queda con un menos acá y antes quedaba con un más. Esa es la diferencia. La tensión inducida antes tenía un más acá y ahora tiene un menos. ¿Duda hasta el momento? ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces las ecuaciones de la relación entre la frecuencia eléctrica y mecánica es la misma que antes. El torque inducido es el mismo que antes, ¿no es cierto? Y el torque máximo se presenta a los 90 grados, que como vimos en la gráfica anterior, no se debe trabajar acá. Entonces, como la frecuencia fija, ¿no es cierto?, sincrónica, no hay regulación de velocidad. La velocidad a plena carga o velocidad sin carga es la misma, por lo tanto, la regulación de velocidad es cero. No así como una máquina de inducción. Entonces veamos un ejemplo acá. Una máquina sincrónica de 208 volts, 45 HP con un factor de potencia 0,8 en adelanto, conectada en delta a 60 Hz, tiene una reactancia sincrónica de 2.5 ohm y una resistencia despreciable en el inducido. Entonces esto es prácticamente cero. Las pérdidas por fricción y roce con el aire son de 1.5 kW y sus pérdidas en el núcleo son de 1 kW. Al principio, el eje suministra una carga de 15 HP, es decir, más o menos un tercio de la potencia nominal, y el factor de potencia es de 0,8 en adelanto. Dibuje el diagrama fasorial del motor y encuentro los valores de la corriente de fase, de línea y tensión inducida. Suponga que la carga en el eje se incrementa hasta 30 HP, dibuje la reacción del diagrama fasorial en respuesta a este cambio y encuentre nuevamente las corrientes de línea, de la fase A y L y la tensión inducida. Ya voy a ir de nuevo al otro software. Voy a dejar de compartir acá y me voy al otro. Ya no sé qué pasó aquí, que me apareció esta raya de acá. Parece que es del sur. Y acá tenemos esto,
Entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo encuentro el... ¿Cómo resuelvo? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre cómo empezar a resolver? Dijimos que la tensión de fase era la tensión inducida más RA más JXS por IA. Eso es lo que sabemos. Ya no sé por qué se me forma esta raya gigante. ¿Y a quién se le ocurre algo? ¿Cómo hacemos el diagrama fasorial? ¿Cómo comenzar? Poner las tensiones, las tres fases. Ya, las tensiones. Nos dicen que la tensión es de 208 volts. Esa es la tensión. ¿Esa qué tensión es? ¿De fase? ¿De línea? Y si tenemos la configuración en delta, dice que es esto es así. Son tensiones de línea porque está en delta. Claro. Entonces ahí tenemos el BL. Y podemos calcular la tensión inducida. Entonces el BL es de 208. Por lo tanto, ¿cuánto es la tensión inducida? Hay que despejar la ecuación. Tensión de esa tensión BO dividido por la resistencia y la reactancia. Si la corriente es cero aquí, si la corriente es cero, Igual a la Entonces tensión va a ser igual, multiplicación. la Claro. tensión inducida va a ser igual Igual que a- la de fase. claro, esto es en vacío. Sí. Ya, entonces tenemos que encontrar ahora la corriente IA. ¿Cómo encontramos la corriente IA? Tenemos la tensión inducida, tenemos la tensión en los terminales, el BFI. ¿Cuánto va a ser BFI en este caso? Va a ser BL dividido por raíz de 3. 208 dividido raíz de 3. ¿Y cómo saco la corriente? ¿Quién se le ocurre cómo calcular la corriente? O sea, en ese caso tendría que despejar. Tendría que pasar lo que está multiplicando la IA dividiendo al otro lado. Ya, o sea, nos dicen que el RA es despreciable, es 0, ¿no es cierto? Y el XS es de 2.5, pero la corriente no se saca de esta ecuación, se saca de otro lado. ¿De qué depende la corriente? De la tensión de línea. ¿De la tensión? No, ¿Estamos hablando de la corriente de línea o la de...? De la potencia. Ah, de ya, la de la potencia. Sí. Claro, de eso sacamos la potencia.
Y entonces la potencia es S por el factor de potencia, ¿no es cierto? Y acá nos dicen que es de 15 HP. ¿Cómo lo podemos pasar a watts? ¿Se acuerdan? Lo multiplico por 0,75. Por 0,75. ¿Ya lo pueden calcular, por favor? La potencia en HP. O sea, perdón. En watt es la potencia en HP por 0,75 me dijo. Sí, 11,25 kilowatts. 11,25 O kilos. sea, sí. ¿Sí? ¿Doble de eso? Sí. Ya, entonces tenemos eso y la potencia. También sabemos que es S por FP. Y el S dijimos que era 3 por Bφ por IA por FP. O sea, reemplacé aquí. La potencia es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, la corriente IA, ¿no es cierto?, por el factor de potencia. Y entonces nos queda despejar el IA. ¿Cuánto va a ser el IA? O el módulo de IA. Esto es módulo. ¿Cuánto va a ser el IA si lo despejo de esta ecuación? Va a ser P dividido por 3 por 3 Bφ por el factor de potencia. por FP, ¿cierto? Entonces el módulo de IA va a ser los 11,25 kiloamperes que sacamos, o sea, kilowatt, dividido por 3, por el Bφ que es 208 dividido raíz de 3, no sé cuánto es, ¿lo pueden calcular, por favor? $120,08. Ya dejémoslo en 120, bueno, 120. Entonces calculen el módulo de la corriente, por favor. ¿Cuánto les da el...? Bueno, aquí son kilos, Sí, son kilowatts. o sea, kiloamperes en este caso, ¿no? Aquí dio 11,25 kiloamperes, amper, ¿ah? Luego arriba la potencia. El kilowatt. Ah, perdón, 11,25 kilowatts, sí, está bien. ¿Cuánto le da la corriente? ¿Cómo no? Ah, 39 amperes. 29,06. Eran 29,6. 11,25 kilowatts, profesor. ¿Está? ¿Sí? 39. ¿Cuánto les da? 39,06. 39,06. ¿A todos les da eso, no? A mí me dio otro. Lo calculé.
Me dio otra cosa. Ya, entonces, ya, supongamos que está bien. Nos dicen que el factor de potencia es 0,8 en adelante. Entonces, ¿cuánto va a ser el ángulo de la corriente? ¿Cuánto va a ser el ángulo si esto está en 0,8 en adelante? $36,87. 36,87. Ya, y como estaba en adelanto, entonces la corriente finalmente, la corriente va a ser 39,06 con ángulo de 36,87. Ahí estaría la corriente y ahí podemos despejar la tensión inducida con esta carga. Entonces sabemos que el voltaje en los terminales es de 120 volts menos JXS, que dijimos que esto era de 2,5, y por la corriente que es de 39,06 con ángulo de 36,87. Entonces ahí calculen la tensión inducida, por favor, con esta carga a un tercio de lo nominal. Estamos a 15 HP de 45. Entonces la tensión inducida va a variar con esto. ¿Cuánto les da la tensión inducida? Tengo un hijo de 3 meses de nacido que todavía no ha abierto los ojos. Mi mujer dice que es normal, que son cosas de la naturaleza, que en su momento ya los abrirá. No muy convencido, aproveché que ella fue a trabajar, monto al niño en el carro y lo traigo. ¿Cuánto les da esta tensión inducida? Alguien lo calculó, ¿no? 120, ¿cuánto es? 120. ¿Sí? Acá está, es 120 ángulo 0, ¿no es cierto? Menos 2,5J por 39,06 con ángulo de 36,87, que esa es la corriente que nos dio. Eso me da 196 con ángulo de menos 23. 196 con ángulo de Menos 23,84. esto dio 36. Esto dio 39,06 con ángulo de 36. Entonces nos piden dibujar el diagrama. Entonces en el diagrama voy a dibujar primero la tensión inducida. Aquí está la tensión inducida. Después la corriente. La corriente la voy a dibujar aquí. Ahí está, como está en adelanto, está para allá. Y la tensión inducida.
La tensión inducida está por acá. Básicamente es por acá. Ahí está la tensión inducida. Entonces al 120 le restamos este vector de acá. Que ese vector de ahí, ¿no es cierto? Es XS por IA, básicamente. Y ahí estaría el diagrama que nos piden. Entonces dice, dibuje el diagrama facial del motor y encuentra los valores de A, IL e IE. Ah, nos falta el IL. ¿Cómo encontramos el IL? ¿Se acuerdan cuál es la relación entre IA e IL? La raíz de 3 IL. Es raíz de 3 IA. Y el ángulo hay que sumarle 30 grados. Entonces, por favor, multipliquen ahí ustedes 39.06 por raíz de 3 y calculamos acá la corriente que va a ser de 66,87 grados. Y 39.03 por raíz de 3. $39.06 por raíz de 3. El 67,65. 67,65 amperes. Y ahí estaríamos. Después nos dicen, suponga que la carga en el eje incrementa hasta 30 HP. Entonces, si incrementa hasta 30 HP, va a aumentar la corriente, ¿no es cierto? Y dibuje la reacción del diagrama facial en respuesta a este cambio. Bueno, habría que hacer básicamente lo mismo que hicimos, pero cambiando la potencia para cambiar la corriente. Y en este caso, hay que asumir que la tensión inducida es la misma que ya encontramos antes. Y aquí solo tenemos el módulo de la corriente y necesitamos encontrar el factor de potencia. ¿Cierto? Aquí nos piden el IA, el IL, el IE y cuál es el nuevo factor de potencia del motor. Porque aquí estaban 0,8 en adelanto y después tenemos que mantener esta tensión inducida y encontrar la no. Entonces eso se los dejo de tarea a ustedes. Voy a seguir compartiendo acá. Se me perdió el zoom. Ya está, ya. No, me equivoqué. Ahí sí. Ahí ven el PDF, ¿verdad? O sea, perdón, el PowerPoint. Sí, profe. Entonces eso les queda tarea a ustedes, más o menos hacer lo mismo que hicimos. Y aquí va a pasar esto, nosotros teníamos la tensión para acá, como teníamos corriente en adelanto estaba por el otro lado, pero aún así la tensión nos daba que estaba con un ángulo negativo, la tensión inducida.
Entonces, si cambiamos la corriente de campo en los motores sincrónicos, modificamos el ángulo de torque. Da lo mismo que en los generadores, pero la diferencia que tenemos acá es que este puede generar potencias reactivas y comportarse de esta forma. Acá está más o menos lo que le expliqué una vez, que qué pasa si yo modifico el campo magnético. Si están alineados, ¿no es cierto?, se repelen. Si están desfasados a 90 grados, este lo va a hacer rotar hacia acá. Si está a 90 grados, o sea, desfasado a 180 grados, y venía con esta velocidad, va a seguir en la misma velocidad, pero si no, no sabe para dónde ir y va a empezar a oscilar. Después, si está en esta posición, se atraen, y si están acá, se repelen, y bueno, si no viene una velocidad, tampoco va a saber para dónde girar. Entonces, para arrancar los motores, como tenemos estos dos puntos, que el rotor no sabe si va a girar hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que se hace es primero reducir la velocidad del campo magnético, o sea, perdón, reducir la tensión a un valor lo suficiente bajo como para que el rotor pueda acelerar. Es decir, nosotros si teníamos que trabajar a 60 Hz, esto lo hacemos trabajar, no sé, a 2 Hz. Ahí bajamos la velocidad y se empieza a mover lentito, lentito, hasta que agarra vuelo la máquina, y ahí después se puede llegar a la velocidad nominal, para poder evitar que esto empiece a oscilar y a dar malos giros. Lo otro que se puede usar es cuando ya tenemos una máquina más grande, utilizar un motor primario externo, que es el que lo hace acelerar hasta la velocidad sincrónica, y después ya se libera. Sería como una especie de motor de arranque. Entonces, una vez que llega a la velocidad sincrónica, se elimina ese arranque, y lo otro que es utilizar tebanados de amortiguamiento, que esto nos ayudan a evitar este problema. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una placa de un motor sincrónico. Acá está la potencia, 21.000 HP, la velocidad nominal, 120 RPM, factor de potencia unitario, trifásico, 60 Hz, el tipo de frame, ¿recuerda lo que era el frame? La tensión, la corriente y la tensión del rotor y la corriente de campo. Ahí está más o menos una máquina, ¿ya? Ya, eso sería por la parte de generación o máquinas sincrónicas. No sé si hay alguna duda. Consulta. Profesor, Dígame. algunos que debemos el certamen 2, Sí. ¿cuándo Lo habíamos hablado al principio de la clase, y la idea era hacerla el 2 de agosto. El sábado 2. ¿Sí? Y ¿qué otras opciones podría hacer en la semana? O sea, yo en la semana estoy, pero miren, el alumno Yuri, él me dijo que se iba a encargar de coordinarse con los que no dieron la prueba. Ahí lo vemos. Así que Ya, hablen profesor, con ahí lo él, hablamos. y a mí me avisan, me mandan un correíto. Si no lo respondo durante el día o el otro día, me escriben al WhatsApp. No sé si tienen mi WhatsApp. No sé si alguien lo tiene. No lo tengo. Escribo mi número aquí en el chat. Ahora el tiro. ¿Dónde está el chat? Aquí. Y ahí lo agregan y me escriben. Si no le respondo el correo en 1 o 2 días, me mandan un WhatsApp, no. Y ahí está mi número. Y la idea es que se coordinen entre ustedes y me dicen a mí el día, la hora.
Sí, el 2, bien, sí, antes, bien también.